Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás en este día maravilloso? Te saluda tu hermano y amigo, Pastor José Vargas. Vamos a dar inicio a este servicio que tenemos este día. Vamos a comenzar leyendo unos pasajes de las Escrituras, deseando de que sea de bendición a tu vida, que Dios esté bendiciendo, que hayas tenido una mañana hermosa, un día agradable. Has desayunado, estás con tu estómago quizás muy llenito. Así dale tiempo también a tu espíritu para que pueda llenarse de la palabra del Señor y puedas reconocer a Dios lo bueno y maravilloso que Él es. Vamos a dar inicio, vamos a leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, en el verso 38. Si tienes una Biblia, léala. Y si no, escúchame, yo leeré y tú escúchanos y míranos. Mira lo que dice Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38. A la letra dice así la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mira qué hermoso nos habla aquí este pasaje tan maravilloso. Ella se sentaba para oír la palabra. ¿Palabra de qué? Palabra que Dios hablaba hacia ella. Vea lo que dice verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y ella, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. Mira qué maravilloso. Le dijo: María ha escogido una buena parte. Escoge este día, escoge y párate y escoge de aquí en adelante. Lo que atrás ha quedado, déjalo atrás. Pero escoge al partir de este momento qué hacer. ¿Sigues por la ruta mal o tomas un buen camino? A Marta le dijo: tú estás afanada y turbada. Una buena cosa ha elegido esta. Y es que María estaba preocupada en oír la palabra de Dios, pero Marta estaba preocupada en hacer la comida. Fíjate que aquí hay dos que están verdaderamente en una balanza en el cual se necesita ver, porque si miramos, Marta estaba preocupada por darle de comer, pero María estaba preocupada por oír más palabra de Dios. Te dejamos la inquietud, porque no voy a predicar, para entrar en este dilema en el cual no lo vamos a abordar. Solamente pregúntate o léelo cuidadosamente. Quizás en una ocasión me escuches hablar de lo que pasó en este desenlace, lo que aconteció en casa de María cuando Jesús las visitó a ellas. Así es que vamos a poner en las manos del Señor el servicio, el predicador, que Dios lo va a usar. Dios me va a bendecir con esa palabra que viene para mi vida, y Dios te va a bendecir a la tuya también. Vamos a decirle al Señor de que sea Dios el que dialogue con cada uno de nosotros en instruirnos por el mejor camino. Soberano y eterno Dios, Padre, hemos llegado a la hora, Señor, de la cual traemos, Dios mío, el programa en el cual vamos a presentar, Señor, a muchas personas que nos van a estar mirando. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de llegar, Señor, hasta este momento. Y hemos llegado por la misericordia suya.
Señor, hemos arribado al tiempo, Señor, este día, domingo 3, Señor, de mayo, en el cual por la misericordia tuya estamos de pie y vivos. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Señor, presento en sus manos, Señor, a nuestro hermano Murillo, el cual va a presentar la palabra suya a muchas personas, en el cual van a estar, Señor, con el oído, con sus ojos mirando, Dios mío, a través de las redes sociales, el programa que se va a estar llevando, que es la bendita palabra suya. Señor, abre puertas. Oh Dios mío, abre los aires, fluye de arriba hacia abajo para que esta palabra, Señor, haga efecto en la vida de los demás, en el nombre poderoso suyo. Señor, este no es un servicio más, Señor, este es un servicio agradable delante de usted. A usted le ha placido que esta palabra en esta hora va a salir para los necesitados, para los que están, Dios mío, con hambre, para los que tienen sed de justicia, para aquellos que tienen hambre, Señor, de oír palabra suya. En el nombre poderoso suyo, gracias, Señor, por darnos la oportunidad tan grande de llevar, Señor, hasta este momento la palabra, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso suyo. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Decíamos que ahí donde estás, prestes atención a lo que viene, que es la palabra de Dios. Te presentamos a nuestro hermano Murillo, un siervo del Señor, que traerá la palabra. Hermanos, Dios les bendiga, y las personas que nos miran a través de las redes sociales que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pienso que estamos viviendo unos momentos difíciles a través, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y pienso que es un buen momento para escuchar palabra de Dios, y no solamente para escuchar palabra de Dios, para poner atención. Muchas veces escuchamos, pero la palabra cae en oídos sordos. Pero yo pienso que es tiempo que nosotros escuchemos, prestemos atención, abramos nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra nos hable, nos instruya y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Así como aquí los dos hermanos que nos acompañan este día, vamos a hablar de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos 11, 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Yo lo leo, si gusta ustedes me siguen en su casa. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no, vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a hablar de lo que es los diferentes tipos de perdón. El pastor ya oró por la palabra. Espero que la palabra caiga en buena tierra, y no solamente que caiga en buena tierra, que dé fruto al 100%. Cuando hablamos de ¿qué es el perdón? Cuando hablamos del perdón a través de la Biblia, vemos que el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. Una persona que ha perdonado, una persona que se siente perdonada, vive una vida plena, una vida tranquila, una vida, su conciencia está tranquila tanto con el prójimo como con Dios. Entonces el perdón, en otras palabras, podríamos decir que el perdón es la clave de la liberación espiritual. ¿Qué es liberación espiritual? Cuando nosotros muchas veces venimos a Cristo, pero todavía traemos una cantidad de cosas del pasado que no hemos solucionado, y esas cosas del pasado no nos permiten vivir una vida plena delante de Dios. Cristo dijo en Mateo 5, 23 a 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, dando a conocer que tú valoras el perdón. Cuando hablamos del perdón de Cristo, de Dios, es muy diferente al perdón que nosotros muchas veces practicamos. Nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. Pero cuando Dios perdona, dice, sepultaré los pecados, dice en el Antiguo Testamento, en lo profundo de la mar, y yo no me acordaré más de ellos. Cuando Dios perdona, Dios borra completamente nuestros pecados, quita nuestros pecados, y Cristo, Dios ya no se olvida, Cristo ya no nos vuelve a recordar esos pecados, porque para Él esos pecados es pasado. Entonces en la vida cristiana tenemos que vivir lo que se llama el presente, pero muchas veces el pasado que vivimos no nos deja vivir el presente y nos está echando a perder el futuro. Así es lo que nosotros traemos, las cargas que traemos. Entonces aquí dice, si traes tu ofrenda al altar. Este texto a través de la historia se ha malentendido, porque mucha gente pensamos que aquí se habla de dinero.
y aquí no se está hablando de dinero, lo que aquí está explicando el Cristo es, si traes tu ofrenda al altar, en otras palabras, si traes tu ofrenda, tu animal, porque acuérdense que todavía se hacían sacrificios en el tiempo de Cristo, y traes el animal que tú vas a presentar como ofrenda para que Dios te perdone los pecados. O sea, ¿cómo esperas que Dios te perdone cuando tú tienes algo contra hermano y tú no has perdonado a tu hermano? Deja el animal que vas a sacrificar aquí con el sacerdote, déjalo aquí en el altar, ve, perdona a tu hermano y después vienes para que yo también te perdone a ti. O sea, porque nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Cristo tampoco nos va a perdonar a nosotros. En Colosenses 3:13 me gusta lo que Pablo escribe y dice, soportaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Porque muchas veces hay cosas en la vida que nosotros nos quejamos y decimos, a veces platicando con ciertos hermanos, yo he escuchado pláticas, hermano, pero a usted no le han hecho lo que a mí me hicieron, ¿cómo voy a poder perdonar? Déjeme decirle que tal vez no te hicieron lo que a mí me hicieron, o que al pastor o que al hermano le hicieron, tal vez lo que te hicieron así fue peor, pero acuérdese que eso no se compara con lo que le hicieron a Cristo. Y Cristo, estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces quiere decir que la base de la vida cristiana es el perdón. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia Dios ha perdonado nuestras ofensas. Cuando aquellos le preguntaron a Cristo los apóstoles, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? ¿Hasta 7 veces? Porque esa era la doctrina de los judíos, de los fariseos. Si una persona me ofende, tengo la capacidad de perdonarlo 7 veces en el día. Pero Jesucristo dijo, no, hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Cristo diariamente? ¿Cuántas veces? Me gusta algo que la Iglesia Católica enseña y dice, le fallamos a Dios de pensamiento, palabra y obra. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestros pensamientos estamos pensando malos pensamientos, porque el diablo es astuto. Como no puede leer nuestra mente, él mete pensamientos malos a nuestra mente para que nuestros pensamientos salgan a través de la boca. Entonces quiere decir que fallamos a través de nuestra mente, a través de nuestra boca, porque muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y muchas veces a través de lo que obramos, porque muchas veces podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y la Biblia dice, ay del que puede hacer lo bueno y no lo hace. En otras palabras, usted me va a decir, hermano, pero tú no se salva entonces por las obras. No, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Pero cuando nosotros venimos humillados ante Cristo y recibimos el perdón de Él, entonces nosotros empezamos a vivir una vida plena, porque sin el perdón es la base para que nosotros entremos a reinar con Cristo. Y somos perdonados con Cristo, tenemos entrada directamente al trono de la gracia a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que el perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios, sí, en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes, no importa lo que la persona me haya hecho, yo voy a tener la capacidad de perdonar a esa persona. Muchos han dicho, perdonar es olvidar. Yo siempre he dicho, no, perdonar no es olvidar, porque a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, si yo le preguntara, ¿usted se acuerda a aquella persona que le hizo daño hace 20 años? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda a quién le hacía la vida imposible en la escuela? ¿Usted se acuerda? O sea, no lo hemos olvidado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos del perdón, no quiere decir que nosotros vamos a olvidar. Siempre lo que la persona nos hizo va a estar en nuestra mente. Pero el perdón es, ¿qué quiere decir entonces perdón? Perdón es que a pesar de lo que la persona me hizo, cuando yo soy perdonado y el amor de Cristo viene a morar en mi vida, yo tengo la capacidad de amar a esa persona a pesar de lo que la persona me ha hecho. Y es lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros no éramos personas buenas, nosotros no éramos personas que valíamos mucho, no valíamos absolutamente nada. Pero cuando Cristo vino, nos compró con su sangre preciosa y por tanto nos perdonó. Es lo primero que hizo Cristo, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas y por eso nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la única forma de encontrar ese acceso al trono de la gracia es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Efesios 4, 31 y 32, para que vean que le estoy hablando lo que es palabra de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros todo esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras,
perdonar es renunciar a lo que aquella persona me ha hecho, renunciar y olvidarme de ello completamente. Y a pesar que yo pueda ver a la persona y a la mente viene el diablo, ¿te acuerdas lo que me hizo? Lo que me hizo no es nada a comparación de lo que le hicieron a Jesucristo. Y a través de esa base yo pueda ser una persona que pueda perdonar a otra persona. Entonces dice, la falta de perdón nos lleva al fracaso. Pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz y tranquilidad en su mente y en su corazón. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos paz? Cuando Cristo viene a nuestra vida y nos da esa paz que solamente Cristo sabe dar, que el mundo no sabe dar. Que déjeme decirle, si yo le preguntara a muchos de los que están aquí son cristianos, en el mundo no teníamos paz. Si usted era un delincuente en el mundo, usted no tenía paz porque usted estaba pensando a qué hora la policía iba a llegar a su casa. Si usted era un borracho, no tenía paz. ¿Por qué? Porque a través de las borracheras muchas veces hizo enemistades y por eso muchas veces pensaba que podía encontrarse con un enemigo y le podía hacer daño. En el mundo no tenían paz, pero cuando Cristo viene, pone paz en nuestra vida. Entonces, hay 4 clases de perdón que menciona, hay muchos más, pero voy a hablar yo de 4 clases de perdón que la Biblia menciona. Perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos que nos hace decir estas palabras: yo no sirvo para nada. Yo pienso que estas palabras las hemos escuchado a través de una cantidad de jóvenes en el mundo de hoy. En el mundo que estamos viviendo una generación que no se ha perdonado. Una generación que está un poco desequilibrada, una generación que está un poco, nosotros vemos que padece de estrés, que padece de depresión. ¿Por qué? Porque ellos no se han sabido perdonar muchas veces lo que ellos hicieron. Entonces quiere decir que muchas veces en la sociedad de hoy dicen no sirvo para nada. Pero si Dios nos creó, es con un propósito. Dios nos llamó, es para que nosotros, dice, nos llamó de las tinieblas, para que a su luz admirable, ¿para qué? Para que nosotros seamos luz a través de la palabra del Evangelio. Cuando Cristo nos perdona, es para que nosotros vayamos y le decimos a otro: mira, tú tal vez piensas que no hay perdón, pero si Cristo me perdonó a mí, que yo era más malo que tú, quiere decir que todavía hay esperanza para ti. Entonces hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenza, que nos hace pensar que no valemos nada. Cuando estábamos jóvenes, nosotros tomábamos decisiones muchas veces a la ligera y no pensábamos las consecuencias. Muchas veces llegamos a viejos y esas cosas nos están haciendo nosotros culparnos nosotros mismos porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Esos errores que cometimos nos siguen atormentando nuestra vida. ¿Por qué? Porque no ha habido perdón interior. Entonces quiere decir que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para que haya paz en nosotros mismos. ¿Sabían ustedes que el enemigo más grande que nosotros tenemos no son los vecinos? ¿No son los compañeros de trabajo? ¿No es Satanás? El enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque muchas veces nuestra conciencia no nos deja tranquila de lo que nosotros hemos dicho. ¿Por qué? Pero ¿saben qué? La conciencia muchas veces es usada por Satanás para acusarlos y decirnos: pero ¿cómo Dios te perdonó? Eso es mentira. Si todo lo que hiciste tú en el mundo, Dios te perdonó. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, dice que por muy negro, por muy rojo, por el color que el pecado sea, la sangre de Cristo es capaz de perdonar todo pecado. Y no solamente perdonar, sino que quitarnos del lugar donde estábamos, del lugar de condenación, y llevarnos a la gloria eterna con su Padre. Porque la sangre de Cristo, solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Judas, usted dice, cuando Judas entregó a Cristo, Judas no se supo perdonar a él mismo. Judas se acusó a él mismo. Se arrepintió, pero fue un falso arrepentimiento. Se arrepintió, pero no accionó. Mucha gente se arrepiente de las cosas que ha hecho, pero no acciona. ¿Cuánta gente reconoció a Cristo y le dijo: pues nadie hace las obras que tú haces? Y sabían que Cristo había venido de Dios. Pero ¿sabían ustedes que cuando Nicodemo viene con Cristo, Nicodemo no habló solamente por él? Le dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no está contigo. Otras palabras, lo que Nicodemo le estaba diciendo: tú eres el Mesías. Pero ¿sabían ustedes que arrepentimiento sin accionar no nos lleva absolutamente nada? Muchas veces nuestra conciencia nos redarguye de pecado, pero nosotros no accionamos, no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios podemos nosotros sentir el remordimiento, pero si nosotros no perdonamos, no nos hemos perdonado a nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lugar. Dice: estas clases de falta requieren de un autoperdón. ¿Qué autoperdón? Aceptarme tal como soy.
No sé si usted es un canto que dice, tal como soy, Señor. Dios no quiere que cambiemos a nadie. Muchas veces el esposo quiere cambiar a la esposa. Muchas veces nosotros queremos cambiar a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos nos quieren cambiar a nosotros. Pero ¿sabían ustedes que cuándo se va a operar ese cambio en nosotros? Cuando nosotros nos perdonemos a nosotros mismos y reconozcamos que solo no podemos. El apóstol Pablo decía, me imagino que el apóstol Pablo, había algo que lo acusaba a él, porque el apóstol Pablo no había perdonado al mismo. Y el apóstol Pablo decía, las cosas que quiero hacer, no las hago. Pero lo que no quiero hacer, eso hago por el viejo hombre que hay en mí. O sea que el apóstol Pablo no se había perdonado al mismo. Y si usted lee el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo termina, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? En otras palabras, pareciera que no hay esperanza para el ser humano. Si el ser humano no se sabe perdonar el mismo, no hay esperanza para él. Pero sabe que el apóstol Pablo, el capítulo 8:1 comienza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es perdonarse a uno mismo? Reconocer que no somos perfectos, pero con el tiempo vamos mejorando. Que los errores de ayer no los vamos a cometer hoy, y que los errores de hoy no los vamos a cometer mañana. Entonces quiere decir que perdonarnos a nosotros mismos es una lucha continua, pero quiere decir que todas esas cosas que nos estorban para servir la vida cristiana, mientras nosotros caminamos la vida cristiana, nos vamos quitando todas esas cosas, esas cargas que nos impiden perdonarnos a nosotros mismos. El punto 2, perdonar a otros. Sabían que aquí entramos a una situación bien difícil. Dice, te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos. Tú estás sufriendo por la falta que te hizo. ¿Sabían ustedes que muchas veces alguien nos ofendió, pero nos ofendió sin querer? Alguien hizo algo, pero no era su intención hacerlo. ¿Y sabían ustedes que aquella persona ni se percató que nos ofendió o que hizo algo que a nosotros nos hizo sentir mal? ¿Y sabían que muchas veces el enemigo viene a nuestra vida y nos hace sentir odio contra esa persona? Y somos incapaces de perdonar a esa persona. Y nosotros pensamos que si odiamos a esa persona, estamos dañando a esa persona. Pero ¿sabían ustedes que cuando nosotros odiamos, ¿sabían ustedes que el daño más grande lo estamos haciendo nosotros? Porque nosotros llevamos cargas de pecado y quiere decir que nosotros nos estamos dañando. ¿Por qué? Porque no tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar a otras personas. ¿Y sabían ustedes que es una base perdonar a otros para que alcanzar el perdón nosotros? Jesucristo dijo en la oración modelo del Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que es fácil decir cuando nosotros venimos a Cristo, perdónanos. Pero Cristo nos dice, bueno, si yo te perdono, ¿tú eres capaz de perdonar a otros? Pero muchas veces no existe esa capacidad. ¿Y cómo se logra eso? Usted me va a preguntar, hermano. Yo llevo años en la vida cristiana. Cristo ya me perdonó, pero yo no me he perdonado a mí mismo. Pero tampoco yo he podido perdonar a mis hermanos. Solos no podemos. Solos no podemos. Pero a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, es cuando Dios nos empieza a cambiar, Dios nos empieza a remodelar. O sea, quita todo lo que nos estorba para servir y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra tremenda en nuestra vida. Y por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, todos los que estamos cansados de no perdonarnos nosotros mismos, cansados de ¿qué? De odiar a nuestro hermano, cansados de no saber perdonar a nuestro hermano. Es cuando nosotros vamos a tener paz interna, que es lo que Dios quiere nosotros, que tengamos una paz, primero una paz interna, dije la vez pasada que prediqué, y cuando yo tenga esa paz interna, entonces voy a tener paz con Dios. Y cuando yo tenga esa paz con Dios, voy a tener paz con mi hermano. Entonces quiere decir, ¿qué implica tener paz con mi hermano? Implica que a través de la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en mí, yo voy a tener la capacidad de perdonar a mi hermano. Dice, las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho, máximo cuando se trata de personas más cercanas. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos esclaviza, que es la falta de perdón. ¿Sabían ustedes que la falta de perdón nos esclaviza? ¿Sabían muchas veces que en los matrimonios, hay matrimonios que todo el tiempo se viven culpando, es por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa? Pero muchas veces nosotros decimos, no, fue por mi culpa, porque yo no he sabido perdonar, y por lo tanto, como yo no he sabido perdonar, entonces le echo la culpa a mi esposa,
y por consecuente ella me echa la culpa a mí porque no hemos sabido perdonar. ¿Y sabían ustedes que en los matrimonios va a haber paz? Cuando nosotros aprendamos a perdonar las ofensas de otros. ¿Qué quiere decir el perdón a nuestros semejantes? Nos ayuda a conseguir el perdón de Dios. Como dije anteriormente, si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, podemos estar en una iglesia, podemos estar sentados, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer una cantidad de cosas, pero si no somos personas que Dios nos ha cambiado completamente y no sabemos perdonar, yo lo voy a desilusionar esta mañana y le voy a decir: usted está perdiendo el tiempo. Porque si usted no ha perdonado, usted está perdiendo el tiempo en la iglesia, porque tampoco Dios lo va a perdonar. Dice que quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema. Usted puede decir, muchas veces en el mundo, cuando una persona perdona por algo que le han hecho y que ha dolido, muchas veces decimos: qué tonto eres, ¿cómo perdonaste? Pero nosotros vamos al libro de Oseas. Lo que la esposa le hizo a Oseas, cómo se vendió, cómo lo engañó a él, y aún Dios le dijo: ve y tráela donde está. Y sabían que Oseas la encontró en un mercado donde se vendían esclavas para prostituirse, y Oseas fue y la compró. Y Oseas no entendía el mensaje, hasta que Dios le dijo: así yo los perdono a ustedes. Ustedes se van tras los dioses ajenos. Ustedes me dejan a mí, como decía Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisterna rosa. O sea, en otras palabras, quitaron la mirada de mí y la pusieron en alguien más. Pero aún así, adoraron ídolos, adoraron Baales, adoraron a Astarot, adoraron a Istarte, adoraron una cantidad de ídolos. Pero aún así, me dejaron a mí. Me dolió, dice Dios. Pero aún así, yo estoy dispuesto a perdonarlos a ustedes. Porque ese es el amor de Dios. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. ¿Pero de qué amor estoy hablando? No estoy hablando del amor que el mundo ofrece. ¿Cuál es el amor que el mundo ofrece? El amor del mundo dice: si tú me das, yo te doy. Ese es el amor del mundo. Pero ¿saben cuál es el amor de Cristo? No importa que nosotros no le demos nada a Cristo, aún Él nos sigue mostrando su amor. ¿Y cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Aquel que si yo ayudo a una persona, no esperar a recibir nada a cambio. Pero muchas veces en el mundo damos a las personas que podemos recibir algo de ellos, pero muchas veces no le damos a la persona que realmente necesita. Cuando Cristo vino, no vino para aquellos que tenían una cantidad de dinero, no vino para, dijo, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, pero aquellos que están enfermos, o sea, aquellos que son despreciados, marginados por la sociedad. Por eso yo vine y morí en la cruz de Calvario. ¿Cuáles son esos? Aquellos que se les llama los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Aquellos que llega un momento en que dice, los pobres de espíritu no son aquellos que agachan la cabeza en la iglesia y todo el tiempo andan queriendo mostrar una actitud de humillación. No, esos no son los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocen y dicen: Señor, yo solo no puedo caminar la vida cristiana. Señor, yo solo no puedo, pero para poder caminar la vida cristiana yo tengo que depender de ti. O sea, ¿cuáles son los pobres de espíritu? Aquellos que no ponen la mirada en ellos, sino que ponen la mirada en aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida cristiana. Cuando nosotros perdonamos a otros y empezamos a caminar la vida cristiana, no podemos. Pero el apóstol Pablo, me gusta lo que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿todo qué quiere decir? Que si todo lo puedo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de lo que la persona me hizo, yo lo voy a perdonar. A pesar de cómo la persona me hirió, yo lo voy a perdonar. ¿Saben ustedes que hay gente que se divorciaron hace 20 años? Se divorciaron, se separaron. Pero ¿sabían ustedes que muchas veces esos hijos todavía siguen odiando al padre porque los dejó? Esos hijos todavía siguen odiando a la madre porque los abandonó. ¿Y sabían ustedes que muchas veces esas parejas todavía se siguen odiando entre sí por el daño que hizo? ¿Por qué? Porque no saben lo que es el perdón. La tercera parte que yo tengo es perdonar a Dios. Usted me va a decir, perdonar a Dios es algo ilógico. ¿Sabían ustedes que muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias? ¿Sabían ustedes que muchas veces le echamos la culpa a Dios por lo que está pasando? Muchas veces decimos, cuando un familiar, me acuerdo de un pastor que testificó una vez y dijo: yo cuando tenía 17 años, Dios me llamó al ministerio. Y dijo, yo fui al instituto bíblico
Al año de estar en el Instituto Bíblico yo tenía 18 años cuando mi madre le dio cáncer. Me acuerdo que dije que yo empecé a doblar rodillas, dijo este pastor. Y empecé a pedirle a Dios por la sanidad de mi madre. Pero lamentablemente cuando yo iba a cumplir 20 años mi mamá murió. Y dijo, yo predicaba del amor de Dios. Predicaba del perdón de Dios, dijo, pero yo no había sido perdonado porque yo todavía tenía resentimiento contra Dios. Le echaba la culpa a Dios de lo que Dios había hecho. Porque no había entendido que Dios es soberano. Cuando Él quiere sana y cuando Él quiere no sana. Y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque Dios es soberano. O sea, no podemos manipular a Dios. Y dice, por mucho tiempo, yo le dije a Dios, yo voy a predicar de tu palabra. Le voy a hablar a la gente que tú salvas. Le voy a decir a la gente que tú vienes por una iglesia. Pero yo jamás le voy a hablar a la gente de sanidad porque tú no sanaste a mi madre. Y dice que una vez que lo invitaron a Los Ángeles, California, a hablar de lo que era el perdón, él fue y empezó a hablar de lo que es el perdón. Dice, pero algo dentro de él le decía, ¿cómo tú puedes hablar del perdón cuando tú no has perdonado a Dios? Y dice que Dios empezó a trabajar con él esa noche. Ya tenía 20 años predicando y él no hablaba de sanidad. Y dice que se acercó una madre con una niña que tenía Alzheimer y le dijo, señor predicador, ¿usted cree que Dios puede sanar a mi hija? Y como él no había perdonado a Dios, dice que en su mente vino, yo creo que Dios no la puede perdonar porque en su mente él trabajando, porque él no pudo sanar a mi madre. Pero se acordó que dice que por su llaga fuimos nosotros curados y Dios es soberano. Y le dijo a aquella señora, mire, si Dios quiere hacerlo con usted, Dios cambió su mente en ese momento. Si Dios quiere sanar a su hija, la va a sanar. Y empezó él a orar por la muchacha. Dice que otro día la señora le habló y le dijo, predicador, le doy gracias a usted porque usted oró por mi hija y mi hija sanó completamente. La llevé al doctor y los doctores creen que ha ocurrido algo sobrenatural en ella. Dice que la respuesta de él le dijo, hermana, yo odiaba a Dios. Yo hablaba de Dios, pero el Dios que yo pensaba no era el Dios que estoy predicando en estos momentos. Pero dice que el Dios que nosotros servimos, le dijo, sana, salva, perdona y es capaz de transformar al ser humano física, moral y espiritualmente. Entonces quiere decir que ese es el Dios que nosotros servimos. Dice, algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros. Máxime cuando estamos en una situación bien difícil y decimos de balde servir a Dios, no sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer bien a Dios. Y me acuerdo cuando mi mamá estaba bien enferma, me acuerdo que yo le dije un día, mamá, en la iglesia yo pedí oración por ti, estoy orando por ti. Me acuerdo que las palabras de ella dijo, ¿para qué, hijo? Para que Dios te sane. Me acuerdo que las palabras de mi mamá fueron, hijo, yo estoy orando para que Dios me lleve, porque yo no quiero estar en este mundo sufriendo. Yo me quiero ir a descansar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros oramos a Dios para que Dios nos sane a nuestro familiar, pero ¿sabían que muchas veces nuestro familiar está orando porque ya se quiere ir con Dios? Entonces, muchas veces Dios trabaja de esa manera. Miren lo que dice el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel le echaba la culpa a Dios de sus desgracias. Y nosotros vamos a Malaquías 3. Miren lo que el pueblo de Israel le decía a Dios, echándole la culpa a Dios por lo que ellos mismos habían hecho. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero el 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, que hemos hablado contra ti. El pueblo de Israel estaba hablando en contra de Dios. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia? De Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, muchas veces nosotros pensamos eso. Nosotros muchas veces vemos situaciones difíciles que nosotros pasamos. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? Cuando nosotros no somos quienes para preguntarle a Dios por qué. Pero nosotros le podemos preguntar a Dios, ¿para qué permites que yo pase esta situación? Muchas veces las situaciones que nosotros pasamos, muchas veces es porque Dios permite. Pero no es para nuestro mal, es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y cuando venga otra prueba,
crezcamos. ¿Sabían ustedes que Dios no quiere darnos espirituales? Dios quiere que crezcamos, que demos fruto. ¿Y cuándo es que vamos a dar fruto? Cuando nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Un árbol tierno no da fruto, pero una persona madura espiritualmente es cuando van a dar frutos. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo le echaba la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque habían ido al exilio, habían sido cautivos en Babilonia, regresaron del exilio y todavía no tenían paz. ¿Por qué? No tenían paz porque ellos habían dejado a Dios y no estaban dispuestos a pagar el precio por servir a Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros vamos a sentirnos perdonados completamente? Cuando nosotros reconozcamos que solamente Dios es el que pone paz en nuestro corazón, cuando nosotros actuamos de la manera que Él quiere que actuemos. Y por último voy a hablar del perdón de Dios. Dice la Biblia, Dios es el creador de todo y el juez supremo del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, no se compadece en juzgar, sino en perdonar. Romanos 5:8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que tenemos paz? Cuando Dios nos perdona. ¿Cuándo es que tenemos paz? Cuando nosotros creemos completamente que esa sangre de Cristo nos ha cambiado. Cuando nosotros creemos que esa sangre de Cristo nos ha transformado. Cuando nosotros creemos que esa sangre de Cristo nos ayuda a crecer cada día espiritualmente para ser mejores criaturas. Dios es amor. Por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Acuérdense que en la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que le pidió al papá toda la herencia, hizo lo que quiso con la herencia. Y aún así su padre estuvo dispuesto a perdonar, porque el Dios que nosotros servimos es el Dios de toda verdad, es el Dios de toda justicia, es el Dios que a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, Él no se fija, Él está dispuesto a perdonarlos porque nos ama a pesar de todo. Entonces, ¿cuál es la misión de la venida de Cristo? Fue esa, perdonar. Aún en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel ladrón en la cruz que estaba ahí, lo perdonó en ese instante y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. O sea, porque hay gente que lleva años en la iglesia y usted ve que no cambia. Hay gente que lleva años en la iglesia y sigue siendo chismosa. Hay gente que sí lleva años en la iglesia y todavía no ha cambiado. ¿Sabían ustedes que Jesucristo escogía a 12 discípulos? Y si usted ve esos discípulos, anduvieron 3 años y medio con Cristo. De los 12 discípulos, uno lo entregó, el otro lo negó, y 10, cuando Cristo lo capturaron, todos huyeron. ¿Por qué? Porque no había habido un cambio completamente en ellos. Pero ¿sabían ustedes que dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, los transformó? Y aquellos miedosos, aquellos que no tenían el valor de hablar, aquellos que creían que el evangelio era difícil, tuvieron el valor de testificar al mundo. Y dice, me gusta lo que dice más Lucas en uno de sus libros, 11 hombres comunes y corrientes pusieron a temblar al imperio romano porque transformaron al mundo entero. ¿Por qué? Porque fueron personas que entendieron que el perdón de Dios es lo primero. Él dijo antes de morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a terminar con esto, yo no predico muy largo. ¿Qué quiere decir? Yo no sé en qué situación tú te encuentras. Yo no sé si hace tiempo tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, pero tú crees todavía que Cristo todavía no te ha perdonado. Pero déjame decirte que a Cristo ya te perdonó. Lo único que tú tienes que hacer en estos momentos, perdonarte a ti mismo. En otras palabras, ¿qué tienes que hacer? Que estar seguro de lo que el cambio que Dios obró en tu vida es un cambio interior. Que el cambio que Dios obró en tu vida es un cambio verdadero, no es un cambio ficticio. Yo sé que muchas veces el enemigo dice, ¿y cómo te atreves a predicar si tú le fallaste a Dios? Muchas veces el enemigo viene con falsas acusaciones porque sabemos que Él es el padre de mentira. Pero nosotros debemos estar conscientes como hijos de Dios que si Dios nos perdonó, no hay diablo que nos pueda venir a acusar y quitarnos la paz que Cristo nos ha puesto. No sé si tu situación será que alguien te ofendió hace tiempo y tú todavía tienes rencor contra esa persona.
Acuérdese que mientras caminamos la vida cristiana hay que irnos despojando de todo peso del pecado. Y ese peso del pecado implica la falta de perdón. Caminamos la vida cristiana, pero muchas veces venimos cargados. Nos pasa de aquel indígena de nuestras tierras que viene cargado y de repente se para un pica frente a él y le dice, súbase al carro. Pero sabían que este indígena se sube al pica, pero sabía que no baja su carga. Muchas veces venimos con Cristo, venimos cargados. Cristo nos perdona, pero ¿sabían ustedes que todavía hay cargas que nos impiden a nosotros caminar la vida cristiana tal y como es? Si esta mañana es la falta de perdón, yo te digo que te pongas de rodillas donde estás y le digas a Dios, si de verdad tú me perdonaste, también ayúdame a perdonar a mi hermano para que aquel día que tú vengas yo esté preparado para irme contigo. Otro punto importante es, yo no sé si tú crees que Dios te ha fallado. Y cuando tú necesitaste a Dios, puede ser que las cosas no te salieron como tú las querías. Pero acuérdate de algo, Dios es soberano. Cuando Él quiere, hace las cosas. Y cuando Él quiere, no las hace. Aquellos jóvenes hebreos, a pesar que creían que aquel texto de Isaías dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Era un texto de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían bien. Pero cuando fueron ante Nabucodonosor, ellos dijeron, el Dios que nosotros servimos puede salvarlo. O sea que es todopoderoso. Pero si no lo hace, aún así nosotros vamos a seguir adorando al Dios. Puede ser que Dios no hizo las cosas. Porque muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace las cosas. Pero cuando nosotros venimos a la vida cristiana y Dios nos transforma, todo lo que Dios hace, obra para bien. Todo lo que Dios hace es para lo mejor de nuestra vida. Y por último, no sé si todavía tú andas vagando en el mundo y piensas que lo que tú hiciste ya no tiene perdón de Dios. Pero sabían ustedes que el Dios que nosotros servimos es el Dios de toda justicia, el Dios misericordioso. A pesar de lo que tú hiciste, todavía Dios es capaz de perdonarte. Y si tú esta mañana decidieras y dijeras, hermano Murillo, yo me gustaría cambiar, pero ¿qué tengo que hacer? Cuando aquel carcelero de Filipos le preguntaron a Pablo, Pablo, ¿qué quiere que yo haga? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué implica creer? Implica creer, significa reconocer que solamente Dios te puede perdonar pecados. Porque solamente Él tiene la capacidad de hacerlo. Yo te diría esta mañana, si tú quieres hacer esto, la decisión para servir a Cristo, ahí donde estás, arrodíllate. Y dile, Señor, vengo ante ti humillado. Yo sé que ni lo que yo hice en el mundo, ni las buenas obras me han salvado. Ni las buenas obras han podido poner paz en mi corazón. Pero yo creo que a través de tu sangre preciosa, como el predicador dijo, yo creo que puedo alcanzar salvación plena en ti. Primero ayúdame, Dios, a perdonarme a mí mismo. Ayúdame a perdonar, a echarle la culpa a Dios de todo lo que me ha pasado. Pero sobre todo, ayúdame a perdonar a mi hermano el rencor que tengo contra él. Ayúdame a perdonar a mi amigo por lo que hace. Ayúdame a perdonar a mi ex esposa por lo que hizo. Ayúdame a perdonar a mis hijos por lo que me hicieron. Ayúdame a perdonar a mis padres por lo que hicieron conmigo, por los abusos que cometieron. Líbrame, hazme libre. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, esta mañana yo creo que si tú has hecho esta oración conmigo, tú puedes encontrar perdón pleno en Dios. Y de esta manera, poder vivir una vida cristiana con Dios. Y de esta manera yo me gustaría dejar al pastor contigo para que el pastor te dé toda la información de la iglesia. Te dé tu número de teléfono. Y si tú esta mañana has hecho una decisión y tú no tienes un lugar donde congregarte, déjame decirte que este lugar aquí donde nosotros estamos predicando es un lugar que tiene las puertas y los brazos abiertos para recibirte y para ayudarte a crecer en tu vida cristiana. Dios te bendiga esta mañana.